Hola a todos, yo soy Cristina, ella es Silvia y ella es Olaya. Las tres formamos parte, junto con otros miembros, del grupo TRACCE, un grupo de traducción e investigación del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada. Durante los últimos 17 años llevamos realizando distintas actividades, no solamente de investigación, sino también en docencia en traducción accesible. La traducción accesible es una de las modalidades dentro de traducción audiovisual, entre las que destacan la audiodescripción para personas ciegas, el subtitulado para personas sordas y la interpretación en lengua de signos. Todos los proyectos que hemos ido realizando durante los últimos años a nivel nacional, concedidos por el Ministerio, así como proyectos de excelencia y otros proyectos de innovación docente, han tenido siempre la colaboración, hemos contado con la colaboración de usuarios de distintas asociaciones, en concreto de asociaciones como la ONCE o ASOGRA, la Asociación para Sordos de Granada. El primer proyecto que realizamos fue el proyecto TRACCE. Este proyecto del Ministerio consistía en un proyecto muy pionero, en el sentido de que empezábamos a trabajar con distintos materiales accesibles que tenían que ver con la audiodescripción para personas ciegas. Hacíamos una revisión muy pertinente sobre toda la bibliografía existente en audiodescripción y además creamos nuestro propio corpus de etiquetado para evaluar lo que nosotros llamábamos los guiones audiodescriptivos. Después de TRACCE vino el proyecto AMATRA, que también fue un proyecto concedido por el Ministerio. En AMATRA implementábamos lo que habíamos hecho en el proyecto TRACCE y además incluíamos el subtitulado para personas sordas. Después de AMATRA se nos concedió un proyecto que fue el proyecto Prado, que, como el propio siglas indican, es una plataforma de recursos audiovisuales accesibles. En esta plataforma lo que hacíamos era utilizar materiales que nosotros habíamos creado en nuestros distintos proyectos, no solamente estos proyectos del Ministerio, sino también docentes, y los introducimos en una plataforma para que los usuarios pudieran evaluarla. Después del proyecto Prados se nos concedió el proyecto Ópera, que terminó justo el año pasado. En Ópera lo que hacíamos era ofrecer distintos materiales para que personas con discapacidad visual y discapacidad auditiva pudieran evaluar todo lo que había a nivel no solamente de museos, sino también de nuestro patrimonio natural y artístico. Aparte de todos estos proyectos concedidos por el Ministerio, se nos han ido concediendo simultáneamente distintos proyectos de innovación docente en los que hemos trabajado codo con codo no solamente con nuestros alumnos, sino también con distintas entidades de usuarios, ONCE y ASOGRA principalmente. El primer proyecto fue el proyecto Tacto, que lo desarrollamos en el Parque de las Ciencias, ofreciendo un prototipo de guía multimedia accesible para personas con discapacidad visual y auditiva del pabellón del viaje al cuerpo humano. El segundo proyecto fue el proyecto Citra. En el proyecto Citra lo que hacíamos era también trabajar en el museo, esta vez en el Museo Caja Granada Memoria de Andalucía, y añadíamos un material accesible más. Hacíamos nuestras primeras incursiones en lo que es la exploración táctil para que las personas con discapacidad visual no solamente dispusieran de la audiodescripción, sino que también tuvieran la oportunidad de tocar las distintas piezas y que su acceso al conocimiento fuese mucho más adecuado. El siguiente proyecto fue DESAN. En DESAN lo que hacíamos era trabajar dentro de nuestra propia Facultad de Traducción e Interpretación, que, como podéis ver, es un palacio neoclásico y que tiene muchísima potencial no solamente para acceder al conocimiento desde el punto de vista turista, sino también académico, y lo hicimos accesible a través de los códigos QR para personas con discapacidad visual, para personas con discapacidad auditiva, pero además se tradujeron a todas nuestras lenguas de trabajo todos estos materiales. Se tradujeron al árabe, al italiano, al inglés, al francés. Y el otro proyecto, que también es el proyecto en el que estamos trabajando en la actualidad, es el proyecto Almusactra,
Con este proyecto, concedido como un proyecto FEDER de andaluz, lo que vamos a hacer es hacer accesibles los distintos museos andaluces y sobre todo ofrecer un prototipo de plan de accesibilidad como el que ya hemos ofrecido en un centro o un monumento histórico que es las Cuevas Prehistóricas de Piñar, que trabajamos también con el municipio de Piñar para hacer accesibles estas cuevas para personas con discapacidad visual, auditiva y discapacidad cognitiva. Bueno, y os estaréis preguntando qué es la audiodescripción, que tanto ha comentado Cristina. La audiodescripción, como ella ha dicho, es una traducción intersemiótica que traduce de la imagen a la palabra y sirve para que los ciegos puedan acceder a todos los contenidos visuales que las personas que vemos podemos ver en nuestro día a día. Como ha comentado Cristina, en los proyectos en los que hemos participado, por ejemplo, en el Parque de la Ciencia, nosotras esa audiodescripción servía para que las personas ciegas pudieran ver cómo era por dentro el cuerpo humano, a través de una descripción de lo que nosotros podemos ver en imágenes. En las cuevas de Piñar, la audiodescripción servía para que los ciegos pudieran entender e imaginarse, hacerse una imagen mental de esas estalactitas que colgaban de la cueva de hace miles y miles de años. En cine, por ejemplo, la audiodescripción sirve para que en una película de miedo tengamos claro cuando el malo va a atacar a la pobre mujer desvalida que está en una habitación oscura. Y, por ejemplo, en los museos, que nos hemos dedicado mucho en el grupo Trace en los últimos años, sirve para poder disfrutar de una pintura, por ejemplo, de Velázquez, de la misma manera que nosotros, las personas que lo vemos, podemos hacerlo. La audiodescripción, también como ha comentado Cristina, se puede complementar con otros tipos de materiales, como por ejemplo diagramas, réplicas por ejemplo, de esa obra de Velázquez que podemos ver, puede a lo mejor accederse a través de una exploración táctil, o incluso cada vez más, y también nosotras estamos investigando mucho en ese tema, a través de otros recursos multimodales y multisensoriales, como los olores, los sonidos, incluso los sabores, porque a lo mejor podemos pensar cómo sabe un pan de una obra que estamos viendo en la que aparece una panadería. Bueno, pues ya que habéis visto cómo eliminamos las barreras de las personas con discapacidad visual, ahora querréis saber qué hacemos para eliminar las barreras del colectivo de personas con discapacidad auditiva. Pues bien, está la lengua de signos, que la conocemos todos, que puede ser para programas en directo, la típica ventanita en cualquier producto audiovisual con el intérprete, o en directo, ¿no? El intérprete pues haciendo una visita guiada, por ejemplo, en un museo. El otro modo sería el subtitulado para personas sordas. Y bien, todos conocemos el subtitulado, pero ¿qué diferencia hay entre el subtitulado para normoyentes y el subtitulado para personas sordas? Pues bueno, un investigador pionero en este ámbito, Jorge Díaz Cintas, dijo que la subtitulación para personas sordas es la traducción del modo oral al modo escrito. ¿Qué significa esto? Que se traducen los diálogos de cualquier personaje. Además, si ese personaje está gritando, está susurrando o está tartamudeando, por ejemplo, se indicaría delante del contenido del personaje, se indicaría esa información paralingüística. También se subtitulan las canciones, la música, pero no solamente la letra de las canciones, sino también qué tipo de canción puede ser, si es pop, si es rock, si empieza, si acaba. Incluso muchas veces si esa canción nos tiene que provocar o evocar algún tipo de sentimiento para la trama de la película. También se subtitulan los efectos sonoros, como puede ser ahora mismo el viento que está sonando, se indicaría arriba a la derecha viento, y también los pajarillos que nos están diciendo, por ejemplo, nos están contextualizando en el patio y en el ambiente en el que estamos ahora mismo. Y por último, una línea de investigación que estamos siguiendo en el grupo, que es relativamente reciente, consiste en la lectura fácil, que esta está destinada en un principio a las personas con discapacidad cognitiva. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en simplificar un texto, la estructura de un texto, la gramática, el léxico, y además de esto también podemos utilizar pictogramas o imágenes para a veces explicar un término que sea bastante complejo o creamos que puede dar un poco de lugar a confusión. Además de la lectura fácil de servir a las personas con discapacidad cognitiva, también puede servir para personas extranjeras que no tienen un nivel adecuado de la lengua
y también para las personas con discapacidad auditiva. Y bueno, la mejor forma de ver todo esto, todo lo que hacemos el grupo de investigación, sería visitar nuestra página web. Dentro tenemos los proyectos, visitar la plataforma que ha comentado mi compañera Cristina al principio, en el cual podéis ver recursos accesibles para personas sordas, para personas ciegas, y también entrar, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Piñar, que tenemos allí la visita que también ha comentado mi compañera, la visita con vídeos, ilustraciones, etcétera. En definitiva, la labor que realizamos en el Grupo TRACCE simplemente pretende conducir a una sociedad más inclusiva en la que todas las personas, da igual las capacidades que tengan, puedan acceder a la cultura y a nuestro patrimonio, que es un bien y un derecho, sobre todo, de todas las personas.